Vivimos en una revolución científico-técnica o tecnológica expandida que data casi de un siglo, que ha generado en la población mundial justamente nuevas perspectivas, un incremento en la calidad de vida y otros indicadores importantes para el ser humano. Y como producto de esa revolución científica tecnológica, donde las tecnologías de la información y la comunicación se han expandido y han beneficiado de una manera importante justamente el campo de la salud, y todos estos logros que están vertebrados sobre la base de las nuevas tecnologías y de la investigación científica, obviamente han abierto una ventana de esperanzas y oportunidades para el desarrollo de la vida humana, y que son ahora inenarrables la cantidad de logros que en términos de tecnologías y de ciencia se han producido. Por tanto, hoy más que nunca es importante la ciencia y la investigación científica. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a iniciar la presentación hablando de las perspectivas, entendiendo por investigación científica justamente un procedimiento principal de la ciencia para desarrollar y enriquecer su acervo de conocimientos. Es un proceso de carácter creativo que pretende encontrar respuestas a problemas trascendentes mediante la construcción teórica del objeto de investigación o la introducción, innovación o creación de tecnologías. Es un proceso de búsqueda de conocimientos en la ciencia. Que existe un consenso en considerar que la investigación científica tiene un carácter procesual, es decir, discurre a través de pasos o a través de etapas o a través de momentos, y así ha sido consignado por diferentes autores. No importa cómo se santifique o cómo se denomine a la investigación científica, lo que sí es importante, que todo el mundo conviene, que no es una cuestión de un momento dado, sino que discurre a través de todo un proceso que va desde la planificación de la investigación hasta la diseminación o comunicación de esos resultados en la práctica social. Entonces, así las cosas, en este sentido, los investigadores que consideran que el término de etapas, estos consideran básicamente 5 etapas fundamentales: la planificación, la ejecución, el procesamiento y el análisis de los resultados, la confección del informe final y la comunicación de los resultados de la investigación. En tanto, los autores que la denominan como momentos convergen en 3 momentos: planificación, ejecución e informe. Lo cierto es que todos los metodólogos y los investigadores están claros que la investigación parte de la planificación, cuyo colofón es un documento que se ha convenido en llamar generalmente como proyecto o protocolo de investigación, donde se dicta de manera exhaustiva o se plantea de manera exhaustiva cómo va a discurrir todo lo que viene a continuación en la investigación hasta que se comuniquen los resultados de la investigación por diferentes vías. Ahora bien, se sabe también que podemos tener la intención de hacer una investigación, pero existen una serie de atributos de carácter objetivo, otros de carácter subjetivo y un superatributo que tiene que ver con la voluntad política. Los atributos de carácter objetivo, para que una vez que pensemos o tengamos una idea investigable, podamos llevarla a vía de hecho, son, entre otros, existen otros, pero los más consignados por los autores, la magnitud. O sea, se refiere al tamaño del problema, que a veces pensamos que es el tamaño solamente en términos de longitud. No, puede ser en términos de longitud o área y en términos de profundidad también. La gravedad de la investigación. A veces un problema en salud pública como un brote de una epidemia como el ébola puede con 2 o 3 casos ser suficiente para afrontar una investigación por la gravedad que tiene este problema. La relevancia, cuán relevante o importante es el problema
en determinado contexto como para ser susceptible de ser investigado. La trascendencia está relacionada con la implicación de más de un sector de el lugar donde se está dando el problema en salud. La vulnerabilidad está relacionada con la capacidad que tiene o las herramientas que en términos de investigación tengamos para poder afrontar y resolver un problema de investigación. Y la factibilidad, que puede ser en tiempo, en recursos materiales, humanos o financieros, es un elemento que es importante porque si no contamos con los distintos recursos para poder afrontar la investigación, el sueño puede no ser realidad. Desde una perspectiva subjetiva, está relacionado con los elementos relativos a la personalidad, en términos genéricos, del equipo de investigación. Hoy es muy difícil decir, dada la magnitud y todos los atributos que puede tener un problema de investigación, que un problema va a ser liderado solamente por un investigador. Hoy más que nunca es importante desarrollar investigaciones en equipos multidisciplinarios, donde las redes de investigación a nivel global, a nivel regional, a nivel de país, son un elemento importante y constituyen un reto para buscar seguir creciendo en términos de investigación, y el ámbito de la salud es uno de los que más requiere este tipo de esfuerzo. La aptitud está relacionada justamente con los elementos relativos a las capacidades, es decir, tengamos que respondernos antes de hacer una investigación, contamos con un equipo que tenga todas las capacidades desde el punto de vista de recursos humanos o de talento humano para afrontar desde una perspectiva integral un problema de investigación. Eso es importante. Por otra parte, la actitud. Podemos tener un equipo completo que esté formado por un todos estrellas y sin embargo no tengan una actitud en pro de la investigación. ¿Cuán motivados están estas personas? ¿Cuánto desean encarar la investigación? Y por último, hay un superelemento que pueden estar todos los elementos de carácter objetivo y subjetivo dados para afrontar un problema de investigación y hacer un proyecto excelente, pero si no existe voluntad política entre los que pueden financiar y aportar todos los elementos de carácter económico y financiero, porque la investigación es un acto costoso, es un proceso costoso, de manera que aunque la investigación es una actividad que desde el punto de vista de la definición la puede hacer cualquier profesional, cualquier persona, porque tenemos la capacidad, la racionalidad suficiente para crear y ser investigadores, al margen de que por supuesto hay personas excepcionales y otras que tienen menos competencias, pero el trabajo en equipo es hoy la llave para realmente avanzar en términos de investigación y resolver problemas de mediana y de alta complejidad. Pero la voluntad política es un supraelemento. Entonces, volver entonces a el asunto de la clasificación. La clasificación de las investigaciones es uno de los problemas que afrontamos en la actualidad. ¿Por qué? Primero, por la disimilitud de ejes taxonómicos con que se está clasificando. Segundo, por la cantidad de dificultades que hay en la amplia literatura que se consulta, en tanto muchas personas, muchos autores de libros han querido poner su propia impronta, y en ese proceso muchos han copiado y pegado de otros autores sin tener en cuenta elementos metodológicos básicos que subyacen no en la metodología del conocimiento, sino en la lógica y en la metodología del conocimiento científico, no en la metodología de la investigación. Hay una serie de elementos que cuando usted revisa se da cuenta que han estado ausentes en muchas clasificaciones, y ojo, sobre todo para los noveles, porque a veces están clasificando de una manera que no es adecuada. Por otra parte, pensar que cuál es la utilidad que tiene la clasificación, porque está el conflicto que tenemos cuando vemos que muchos autores de formatos como protocolos e informes finales piden que clasifiquen la investigación. Sin embargo, uno no tiene muchas veces la conciencia de por qué clasificar y por qué justamente esa clasificación va al principio del método en la mayoría de estas cuestiones. Cuando Julio Fren en la década de los 90, en su libro La crisis de la salud pública, puso la clasificación que ustedes tienen en pantalla, ¿él qué hizo? Él hizo una clasificación donde se funden dos ejes taxonómicos. Un eje en virtud del nivel de análisis, analizamos
en nuestro accionar en la investigación en salud desde la perspectiva subindividual, cuando analizamos las muestras de orina, heces fecales, sangre, etcétera, individual, que es el individuo como un todo, y a nivel poblacional. Entonces mezcla este eje con los objetos de análisis en virtud de dos elementos: las condiciones epidemiológicas que generan la investigación y las respuestas individuales y sociales organizadas que se producen para que esto ocurra. Desde esa perspectiva, aún reconociendo él que no es una clasificación que abarque todo tipo de investigación, sí abarca los principales tipos de investigaciones. Así, desde una perspectiva individual y subindividual, pueden aparecer las llamadas investigaciones biomédicas, que son aquellas que están centradas en el estudio de la estructura, la función del cuerpo humano, los mecanismos fisiopatológicos, etcétera. Y desde el punto de vista de las respuestas individuales están las llamadas investigaciones clínicas, que están destinadas a la evaluación de medios diagnósticos, a los elementos terapéuticos, donde aparecen, entre otros, los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas con los respectivos metaanálisis, y a la evaluación de los factores pronósticos, investigaciones que han permitido un avance importante en el ámbito de la investigación clínica. Y desde el punto de vista poblacional, la investigación clásica epidemiológica y la investigación en políticas, sistemas y servicios de salud, o dicho por otros autores, la investigación en sistemas y servicios de salud, y existen, por supuesto, campos emergentes como son la seroepidemiología, la epidemiología genética, y con ello han aparecido incluso nuevas disciplinas como son la epidemiología clínica. Antes se hablaba de una dualidad importante entre los dos métodos en salud, el método epidemiológico y el método clínico, y hoy existen puntos de fusión entre ambos métodos. Desde la perspectiva de que nos estamos encontrando, pensar que, como dijimos hace un rato, la investigación es un proceso, por tanto, todo el mundo converge en que la investigación en salud hoy día tiene un carácter procesual o procesal. Ese es el estado actual, y que la lógica de la investigación va desde el planteamiento de una serie de preguntas, es decir, ¿por qué o para qué investigamos? ¿Qué es en concreto el problema? ¿Y qué cosa es el problema? El estado inicial del objeto de estudio, que verán luego en qué estado está en estos momentos ese asunto, en tanto en la enseñanza como en la investigación. Por otra parte, a partir de ahí se deriva una pregunta que es el qué, que es justamente la meta, el objetivo, el resultado que se espera, que justamente lo que se está describiendo desde un principio en la planificación es el estado final deseado del objeto de estudio. Por tanto, ¿qué se pretende alcanzar con la investigación? Es justamente el objetivo. A partir de ahí también está el asunto de las hipótesis, que ustedes saben que es justamente una aseveración que tiene en su interior una serie de elementos en su formulación, una serie de elementos que dan una medida de los elementos teóricos ya comprobados, con la aparición de una serie de elementos que están aún por confirmar, que en su estructura va a tener tres elementos fundamentales, que muchas veces en la vulgarización que se está haciendo de la hipótesis, es el elemento más vulgarizado hoy, no se formulan tomando en consideración cuáles son las unidades de análisis sobre los cuales se van a medir las variables o características de estas unidades de análisis, y cuáles son los elementos lógicos que emergen como conectores de estas variables, en el sentido de el uso de términos como mayor, menor, mejor, peor, entre otras cosas. Y ahí están viendo un ejemplo, por ejemplo, en una investigación sobre las embarazadas. Luego viene, dentro de esta lógica de la investigación, el cómo. El cómo de la investigación se plasma justamente en un apartado que se suele llamar método, y otras sinonimias como material y métodos, materiales y métodos, técnicas y procedimientos, entre otros. Que este es el apartado donde tiene que exponer de una manera importante el investigador durante el proyecto todos los elementos que van a permitir a que otros investigadores sean capaces de replicar o reproducir un diseño en sus diferentes contextos, y que responde a diferentes preguntas en cuestión, como cuál será el diseño a utilizar, cuáles serán las unidades de análisis sobre las cuales se van a medir las variables, qué variables se van a utilizar
si existen variables que son dependientes, independientes, en fin, covariables, y en qué escala se van a medir, porque es importante en este caso discurrir la variable desde su estado abstracto hasta un estado concreto mediante la presencia de las llamadas escalas de medición. ¿Cuáles serán las técnicas y los principales procedimientos? Y si tenemos que construir y o validar determinadas escalas o determinados instrumentos que son tan frecuentes, la tecnología blanda, que son tan frecuentes en nuestro ámbito. Así las cosas, yo voy a hacerle un resumen sobre el estado actual de la investigación en salud para dar pie a quizás oferta de posibles servicios que podemos brindar nosotros desde el punto de vista de la formación. Existe un consenso en el carácter procesual de la investigación en salud. Sin embargo, no hay consenso en cómo plantear el problema. Si usted estudia los principales autores de nuestra región y de en castellano, verán la disimilitud de planteamientos. Por ejemplo, podrán ver cómo lo plantea Sampieri, cómo lo plantea Vallarre, cómo lo plantea Jiménez, cómo lo plantean una serie de gente, en cuestión. Y existen múltiples clasificaciones también de los estudios. Eso es otro problema hoy, que unido al desconocimiento de su utilidad como plantilla genera confusión. La existencia del empleo de hipótesis en varios formatos vulgariza su uso al plantearlo incluso en estudios que son estudios descriptivos e incluso por un nivel más bajo que descriptivo. Otra situación que tenemos es el asunto relacionado con la operacionalización de las variables, que a veces emerge como un cliché. Se generan cuadros que algunos autores, los que lo hemos creado, incluso sabemos para qué se usan, pero a veces revisamos cuadros que efectivamente no han operacionalizado ninguna variable. Se confunden métodos con técnicas, se sustituyen los métodos específicos por métodos generales que afectan la reproducibilidad de los estudios. Otro elemento importante que iría adelante es el problema de los objetivos. Hay mucho cliché con los objetivos. Se postulan una serie de listas venidas desde la didáctica que no se aplican al proceso de investigación, muchos de ellos, y que a veces se les forza a los investigadores a plantear verbos que no tienen sentido desde el punto de vista de la investigación. Con respecto a la perspectiva, a las perspectivas fundamentales, lo primero es desarrollar redes de investigación con carácter internacional o regional o nacional, y el trabajo multidisciplinario en equipos de investigación es vital. Hoy, el desarrollo de investigaciones transdisciplinares con esos equipos multidisciplinarios, que son investigaciones que van orientadas a generar un conocimiento, incluso competencias en la población diana, que se transforma de un objeto de investigación a un sujeto activo que después podrá seguir multiplicando las habilidades o las competencias que le genera la investigación. Y finalmente tenemos una propuesta que es, a partir de aquí, quizá pudiéramos en algún momento, algo que hemos desarrollado y que incluso en un simposio celebrado en La Habana, un simposio internacional celebrado en La Habana, propusimos o hicimos justamente una conferencia que se basó en este asunto sobre los problemas contemporáneos, que en tanto la enseñanza de la investigación científica como en la propia investigación en salud existen todavía hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por el tiempo y por la dedicación al tema, y damos paso a la doctora Estela Morales. Yo les voy a hablar ya de algo más específico, que es algunos aspectos relacionados con investigación en genética. Tras esta brillante exposición del doctor Vallarre, yo tomaré algunos aspectos incluso que él trató. Pasemos para la próxima diapositiva. En ella ustedes verán que el doctor le presentaba que la investigación era un procedimiento principal de la ciencia para desarrollar y enriquecer el acervo de conocimiento. Observen
que lo principal es llegar a un conocimiento determinado y que además de esto, en la búsqueda de ese conocimiento, es lo que precisamente se basa la investigación. En la próxima diapositiva, ustedes verán un problema de investigación que durante mucho tiempo ha sido importante para algunos investigadores. Por favor, a ver si puede aparecer la presentación. Ya se encuentra, doctora. Bueno, parece que hay problemas con la presentación y solamente puedo... Sí, doctora, ya está, pero si tiene algún problema, no hay tema, pudiera conversarnos. Creo que el sentido de la reunión es el conversatorio. Y dejaríamos... bien. Entonces, la presentación, en fin, existen muchas formas de llegar al conocimiento en genética. Yo le estaba presentando un caso de sencillamente, incluso desde el punto de vista histórico, ha sido uno de los temas de investigación en genética por muchas décadas, que son las obras de arte que han suscitado preguntas de investigación de qué se trata, cómo es que esas enfermedades se presentaron a lo largo de familias, cuáles son sus características fundamentales. Y así, las investigaciones en genética, si uno las va a clasificar, puede decir que tienen dos puntos de vista principales: aquellas que se basan en el estudio del fenotipo, que para nosotros los médicos sería el estudio del cuadro clínico, o el estudio del genotipo. El caso del estudio del genotipo puede ser a partir de proteínas, de metabolitos, de cromosomas o de ácidos nucleicos, sean estos ADN o ARN, en que se puede determinar o inferir el genotipo determinado. Estas investigaciones, sean clínicas o genotípicas, sencillamente pueden ser realizadas a nivel individual, como planteaba el doctor Bagarte, o poblacional. Y eso también son formas o clasificaciones de las investigaciones en genética. Pero indudablemente, desde que ocurrió el proyecto de Genoma Humano y que fue posible la publicación de la secuencia del genoma humano, ha cambiado mucho la visión que se tiene en el mundo en general y en medicina en particular, relacionado con las investigaciones en genética. Especialmente estas investigaciones se han modificado sustancialmente por la disminución del costo de la secuenciación del genoma humano, que al principio era prácticamente inalcanzable y que en la actualidad una secuenciación de genoma se ha abaratado al punto tal de que está siendo utilizado en la práctica clínica de manera sistemática y, por supuesto, en la investigación poblacional, que hace posible, entre otras cosas, la llamada o mal llamada medicina personalizada, porque realmente la medicina siempre ha sido personalizada. Es mejor llamarla a esa medicina de precisión. Estas investigaciones de medicina de precisión hacen que se puedan lograr, desde el punto de vista del tratamientos que son dirigidos a la persona de acuerdo al genoma de ella o de la persona en cuestión, y además hace que se eviten efectos colaterales y por supuesto el uso del tratamiento que sea específico. A su vez, esta medicina de precisión ha permitido ya a nivel
de los grupos poblacional, analizando los ancestros de las poblaciones en definitiva, cuáles son los tratamientos que son mejores para un grupo determinado. Ya se han visto que es más frecuente los llamados metabolizadores rápidos o lentos en ciertos grupos de poblaciones, y por lo tanto se espera que sea mucho mejor el uso de algunos tratamientos en ese grupo de población, y así de ese modo es una de las perspectivas de las investigaciones en genética. Pero indudablemente, además de estos estudios del genoma, la tecnología de la información han permitido modificar sustancialmente las investigaciones en genética, y los llamados expertos diagnósticos, que realmente son bases de datos y no son expertos que diagnostican, porque sencillamente el médico no puede ser sustituido por ninguna de estas bases de datos, pero sí son herramientas importantes para apoyar ciertas investigaciones. Esta tecnología de información ha permitido también, por un lado, ser herramientas de estas investigaciones, pero por otro lado, enriquecerse en el curso de las propias investigaciones. Hay muchas de estas bases de datos, entre estas, una de las más utilizadas y además más conocidas es el Online Mendelian Inheritance Man, que es una base de datos que incluye, una información amplia que se actualiza a diario. Fundamentalmente, es todas estos avances que han ocurrido en genética han hecho que siempre se hable de la llamada secuenciación de última generación. Pero paralelo a esto, es importante, y es uno de los problemas con los que se enfrenta en la actualidad las investigaciones en genética, debe existir la fenotipificación de última generación. En tal sentido, se ha hecho un llamado el llamado HPO o Human Phenotype Ontology, que es un esfuerzo que se está realizando, constituyendo a su vez una herramienta muy importante para lograr una unificación de las investigaciones en genéticas en la actualidad. Todos estos avances que han ocurrido en genética ha estado muy aparejado con los problemas éticos que generan, porque una vez que usted logre identificar la constitución genética de una persona, esa persona no está aislada, forma parte de una familia, y por lo tanto, a partir del genotipo de esa persona, usted puede inferir el genotipo de otros miembros de su familia que incluso no dieron su autorización para ser estudiados, no le interesaba ser estudiados, no querían saber su constitución genética. Por tanto, todas estas investigaciones de genética, entre otras cosas, problemas que está generando son precisamente los problemas relacionados con la confidencialidad, la individualidad, pero también el hecho de que existen muchas diferencias desde el punto de vista económico para poder costear estos estudios, que muchas veces
son caros y que no están a disposición de todo el mundo, y por supuesto hace que no sean justos porque no están a disposición de precisamente los que lo necesitan. Por lo tanto, uno de los problemas que tiene la investigación en genética en la actualidad, o el desarrollo de la genética en la actualidad, son los problemas éticos que generan los resultados de todas estas investigaciones, que si bien muchas veces técnicamente son posibles, pues algunas veces generan resultados que no son esperados o que sencillamente no son adecuadamente o éticamente bien manejados. Es importante saber, además, que desde el punto de vista de la, como el doctor Bagarte explicó, pueden existir, al igual que en otras ramas de la medicina, muchas aplicaciones de estas investigaciones en genética, tanto en las distintas especialidades médicas como incluso en otras ramas del saber. Por ejemplo, para empleadores que tienen que conocer los problemas de salud relacionados con con los medios de trabajo, también relacionados con los aspectos económicos que esto genera, que también implican algunas investigaciones económicas, y hace que la genética, como una de las ramas en desarrollo y de preocupación para el propio ser humano, pues constituya un problema de investigación actual en la vida del ser humano en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por la intervención, y le damos el paso al doctor Ángel Arturo Escobedo. Hola, buenas tardes, muy buenas noches, según sea la ubicación geográfica donde se encuentren. Espero que me estén escuchando. Ustedes, por favor, retroalimentenme para saber que así se está ocurriendo. Sí, se escucha, doctor. Sí, cómo no. Perfectamente. Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias a Eureka por la oportunidad. Igualmente, agradecer a los ponentes anteriores que dan paso a una parte importante del tema que se está hablando en la tarde de hoy. Igualmente, agradecer al moderador. Y bueno, la parte que quiero abordar junto a ustedes es sobre el tema de la comunicación científica con respecto a lo importante que puede ser en el momento en el que vamos a trabajar un proceso completo. O sea, no vamos a ver solamente que estamos investigando y eso puede quedar quizás engavetado o puede quedar en algún sitio sin que eso se divulgue. Por lo tanto, si esto queda en esas condiciones, realmente poco es lo que puede hacer una persona con ese resultado, porque solamente es un resultado que conoce él y los investigadores que lo apoyaron. Sin embargo, si este resultado se divulga, bueno, pues tiene otra connotación. De ahí que yo recuerdo cuando yo era estudiante, yo era alumno ayudante de epidemiología y tenía una profesora muy buena como tutora, y yo le decía, bueno, ¿por qué es importante publicar? Y ella me comentaba de algunos aspectos relacionados con la publicación. Muchas personas, bueno, tienen aquellos mitos con respecto a lo que es la publicación es buena por diferentes sentidos, ¿no? Porque de alguna manera hay personas que se involucran en publicar algo pensando que, bueno, cuando publican algo se dan a conocer. Otra de las funciones por las que las personas a veces quieren publicar es por pasar de un grado científico a otro, de un nivel de profesión, o sea, de la parte docente hacia otro nivel. O sea, son múltiples las motivaciones que pueden hacer que una persona quiera divulgar sus resultados científicos. Pero yo pienso, independientemente de las motivaciones individuales de cada cual, e incluso que pueden estar motivaciones económicas, existen motivaciones más allá de todo eso. Y es que precisamente las publicaciones en general, o sea, la comunicación de sus resultados, son la principal vía por la que
se da a conocer usted e incluso, más allá de la misma persona, bueno, pues se da a conocer la institución e incluso puedo decir un poco más, se evalúa a usted y se evalúa a su institución. Por lo tanto, en la publicación o el dar a conocer sus resultados tiene un valor más allá de simplemente el hecho de que, bueno, usted pase de un grado científico a otro y demás. De hecho, cuando usted comunica sus resultados, bueno, pues está dando la posibilidad de que no se dupliquen los esfuerzos, que al mismo tiempo las personas conozcan un poco más, y cuando esto llega a diferentes niveles, incluso a niveles de los decisores en salud, bueno, pues facilita la toma de decisiones y las mejores guías de tratamiento, si fuera el caso de tratamiento. O sea que comunicar siempre va a ser bueno. De hecho, cuando uno lo ve desde otro punto de vista, tiene que ir pensando en los 4 factores, o sea, los 4 niveles, los 4 componentes del proceso de la comunicación. O sea, uno tiene que estar pensando básicamente en la fuente, está hablando también del canal, está hablando del mensaje y está hablando de la audiencia. Ocurren diferentes situaciones. A veces, bueno, pues es importante saber la fuente que lo está emitiendo, el canal por el que se va a transmitir. Piensen ustedes que ya no es como en tiempos pasados que uno hablaba del libro, hablaba de una revista, o sea, de la periodicidad de una revista, sino también está hablando de otras plataformas más nuevas, con las nuevas tecnologías, que nos permiten incluso divulgar más fácilmente parte de toda la información que tenemos en el presente. Hoy todo es muy rápido porque a partir de un resultado uno lo puede publicar, lo mismo en publicaciones seriadas que estén contrastadas, que tengan un buen arbitraje, pero también se pueden publicar en sitios donde no hay mucho arbitraje, pero donde muchas personas también acceden. Por lo tanto, es conveniente que nos demos cuenta que hoy el conocimiento se construye entre todos, aunque cuando este conocimiento está arbitrado, por supuesto, tiene una mayor seriedad, o sea, un poco más de confiabilidad en todo lo que se está diciendo. Y obviamente hay que ir hablando y hay que ir haciendo notar cada uno de nuestros resultados. Decía Carlos Marx en cierta ocasión que con la obtención del título de diploma, o sea, el título de diploma, bueno, pues para muchos profesionales presentaba el término de los estudios, pero para el médico, y en este caso acoto yo, para el personal de la salud no es así, porque nuestra formación es prácticamente una vida entera consagrada al estudio. Y es precisamente por el hecho de que, como habíamos visto, hemos comentado, o sea, los profesores precedentes iban comentando cuán importante era ir actualizándonos. Piensen, cuando uno habla de la pandemia misma, esta que vivimos, del SARS-CoV-2, bueno, pues gracias a la comunicación constante de cada uno de los resultados científicos, bueno, pues se pudo controlar con mayor facilidad, a pesar de la infodemia que hubo, que saben que también contribuyó de alguna manera en un paso negativo, porque recordarán que primero agotaba tanta información que se producía constantemente y al mismo tiempo tanta información falsa, o sea, los fake news, que de alguna manera también tergiversaban el conocimiento. Y más allá de eso, o sea, no solamente pensando en audiencias profanas, o sea, personas que no estaban en el campo de la salud pública, sino incluso podían de alguna manera perturbar a los que estábamos trabajando en salud pública. Recordemos también cuántas situaciones se dieron con el uso de la ivermectina, con el uso de la cloroquina o hidroxicloroquina para esta enfermedad viral, para la COVID-19. Y entonces ven ustedes cómo la comunicación puede para una parte ser lo correcto, pero por supuesto tiene que estar bien sustentada, porque de otra manera pues también nos lleva a resultados o a caminos de alguna manera algo perdidos, vamos a llamar así, o que nos deja extraviados o nos deja por un sitio donde concretamente no vamos a avanzar y lo que estamos haciendo es retroceder. Más allá de todo eso, como les decía, piensen entonces en los movimientos antivacunas que tienen una amplia fortaleza a nivel mundial y que comunican también. Por lo tanto, en estos momentos estamos pensando que no solo trabajamos para audiencias puramente médicas, sino trabajamos para todas las audiencias. Y cuando hablamos de audiencia, estamos hablando de dos tipos de audiencias, para las cuales nosotros que trabajamos la ciencia debemos
dirigir nuestros pasos. Primera parte, existe una audiencia cautiva, que es esa audiencia que tenemos nosotros en nuestras aulas, o sea, cuando somos docentes y que son nuestros alumnos. Y digamos, se le dice cautivas a este tipo de audiencia precisamente por el hecho de que son personas que están sentadas, no están obligadas, pero concretamente tienen un compromiso formal de recibir sus clases, de atender, de recibir una nota, o sea, porque tienen que rendir un examen, y por eso, bueno, pues van a promover y obtener un título. Pero existen audiencias no cautivas. Y las audiencias no cautivas, en este caso, vendrían a ser aquellas personas que están interesadas en temas de salud, que pueden buscar en diferentes páginas, que pueden buscar en diferentes lugares, lo mismo incluso porque la ciencia hoy está abierta y cualquier persona puede acceder a una revista científica y leerse un artículo científico, aún no siendo una persona involucrada en temas de salud. Estoy hablando de un artículo científico de salud y en este caso, o de ciencias de la vida, como también se dice, y finalmente la persona se lo lee y puede hacer de ella una interpretación. De ahí que entonces a veces hay que también hacer una interpretación temática de este tipo de nuestros resultados para que las personas puedan acceder a ese conocimiento, lo puedan evaluar bien. Porque como les decía, como son audiencias no cautivas, primero pueden o no entender. Por lo tanto hay que hacérselo más, el mensaje debe estar más fácil para esas audiencias. Y además de eso, tiene otra ventaja. U otra desventaja también, al mismo tiempo de que se hace el conocimiento más popular, más para todos, pero al mismo tiempo también puede ocurrir que si el conocimiento está con palabras demasiado rebuscadas, un poco incómodas de entender, que no se decodifican fácil, vamos a llamar así, bueno, pues esta audiencia pues tranquilamente puede cambiar el canal y decidir ir para otra página o leer otra revista o más allá de todo eso, no dar credibilidad a nada de lo que ha leído porque no lo entiende. Por lo tanto, miren ustedes como estos cuatro elementos básicos de la comunicación, o sea, la fuente, que debe ser una fuente confiable, un canal que sea confiable también, un mensaje que sea adecuado para esta audiencia, bueno, pues todo influye para que el proceso comunicativo funcione. Ahora, basándonos en eso, valdría la pena entonces decir, bueno, ¿qué hay a la hora de publicar? Porque muchas veces ya las personas han hecho toda su investigación, se ven con un documento importante en la mano que puede ser su tesis y esa es una forma ya de comunicar. Le está comunicando a la comunidad científica, quizás a un pequeño grupo, porque están los profesores y alguna audiencia dentro de los que se pueden componer las partes, algunos familiares, algunos otros especialistas u otros que están en formación también, y bueno, está comunicando sus resultados, pero el alcance ahí quizás no sea tan alto. Cuando quieren que el alcance llegue un poco más allá, existe entonces un largo camino cuando las personas quieren llegar a convertir esto en un artículo científico. Los artículos científicos pueden ser de diversas formas, o sea, tienen una tipología, o existe una tipología que nos ayuda a que cada artículo, bueno, o cada documento nosotros lo podamos ir poniendo de una manera diferente, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, hay quien decide bajo determinadas condiciones hacer una carta al editor y esto, bueno, pues de alguna manera va a ayudar porque va a hacer crecer la ciencia. ¿De qué manera? Bueno, hablando de algo que ha ocurrido en una situación o una carta relacionada con un artículo que se está publicando en una determinada revista. También pueden hacer simplemente comentarios con respecto a esos mismos artículos. Pueden haber, bueno, presentaciones de casos. De repente usted ha empezado por ver un número de casos y no existe, yo pienso, artículos menores ni mayores. Por ejemplo, estoy recordando cuando por primera vez se vieron los casos con VIH-Sida, que bueno, no se conocía el nombre de la enfermedad, pero se vieron que eran casos inusuales, a partir de los cuales, bueno, pues llamó la atención a un grupo de médicos y esto se publicó. Quien recuerda cómo fue eso en 1981, bueno, pues a partir de ahí llamó la atención a la comunidad científica, pero todo empezó a partir de una serie de casos, o sea, presentación de casos que con características similares empezaron a aparecer entonces nuevos casos diagnosticados. Y a partir de esto, bueno, pues la ciencia enfocó sus estudios a estudios, o sea, artículos originales,
a determinadas revisiones, y a partir de todo esto, con el método epidemiológico, o sea, el método además científico, lógicamente, bueno, pues se logró llegar a importantes conclusiones, e incluso se llegó a pensar, o sea, a sospechar que se trataba de una afección viral, aun cuando no se había aislado el virus, precisamente por la analogía que tenía con afecciones virales, por ejemplo, como la hepatitis B, viral de tipo B, o sea que se hablaba en este sentido de esa situación. Ahora, existen otras formas también de comunicar sus resultados. Estoy hablando en revistas, por ejemplo, en las que las personas pueden hacer revisiones. O sea que si usted no tiene ninguna de estas posibilidades de tener algún caso interesante, o tener un grupo de casos interesantes, de tener quizás algo que dirigirle al editor, bueno, pues puede a lo mejor hacer una revisión. Y existen revisiones narrativas y revisiones sistemáticas. Revisiones que usted puede ir haciendo, lógicamente, unas con más complejidad que otras, porque no es lo mismo hacer una revisión narrativa en la que usted selecciona aleatoriamente, o sea, que selecciona de acuerdo a su deseo a un grupo de artículos científicos, y así de esa manera pone su revisión, que cuando usted hace una revisión con un determinado nivel de sistematicidad, en la que usted, bueno, pues eso es reproducible por cualquier otra persona que haga el estudio en las mismas bases de datos y demás, y en este caso de las revisiones sistemáticas y la posibilidad o no de hacer un metaanálisis a partir de todo ello. O sea, que la evidencia científica puede ser mayor o menor, pero de cualquier manera siempre usted va a estar aportando a la ciencia. Y es que precisamente existe un vínculo muy cercano entre lo que es la investigación, el artículo y el lector. Porque usted sabe, por ejemplo, los investigadores a veces pensamos, no, para que me publiquen un artículo, a lo mejor tengo que ser amigo del editor de la revista. A veces uno piensa eso. O quizás uno se frena un poco porque dice, es que hay que pagar, pero es que hay revistas que son gratuitas. O sea, que no es siempre así. O que siempre tiene que ser en idioma inglés, que es el idioma de la ciencia. No, existen otros idiomas y existen múltiples revistas de mucho prestigio que se publican en diversos idiomas. Por lo tanto, tampoco es, o sea, son mitos que existen que de alguna manera frenan un poco el proceso de la publicación. E incluso muchas veces las personas consideran, bueno, pero lo que yo he hecho es una investigación, esto es algo sencillo, esto es algo que realmente no existe investigación sencilla. Piensen ustedes como a partir de un tema que aparentemente cualquiera hubiera dicho, no es muy relevante. Miren cómo de repente se vieron los primeros casos de VIH-Sida, porque lo importante es la lectura constante, el saber, el identificar temas que pueden ser importantes, pero como le vuelvo a repetir, no hay nada que sea irrelevante. Lo que usted haya hecho sirve porque hoy, por ejemplo, estamos viviendo momentos en los que algunos antibióticos no están dando su mejor eficacia ni efectividad. Y en ese caso, usted publica, por ejemplo, una notificación de caso en la que usted dice que con tal medicamento ya no está resolviendo a sus pacientes, y usted está alertando a esa comunidad científica a la que usted pertenece en que existen diversos grupos de microorganismos que pueden estar haciendo resistencia, y otros quizás están viendo algo similar y no se daban cuenta, o simplemente no lo habían sistematizado, y en este caso ya usted pudo darle una base para que vean hasta qué punto pueden contrastar con sus resultados. Por lo tanto, no piensen que cuando uno manda un artículo científico para una revista, las primeras causas de rechazo es porque usted no es amigo del editor. Más allá de todo eso, lo que puede ocurrir es algo que se hablaba en los inicios de este webinar que estamos presentando, y es precisamente que hay veces que existen malos diseños, o existe mala ejecución de esos diseños, o digamos, malas interpretaciones de lo que se ha ejecutado. Por lo tanto, piensen, no existen temas irrelevantes, sí existen posibilidades de publicar, sí existe posibilidad de acceder a cualquiera de las revistas que están, porque incluso hasta las que cobran, dan oportunidades para países con menos ingresos para poder insertar sus artículos. Incluso cuando usted no tenga los métodos más avanzados o más de vanguardia, como le dicen, tecnología de punta, porque como es lógico, también para nosotros, o sea, dan un espacio de manera tal de ver cómo nosotros también resolvemos nuestros problemas desde el punto de vista científico-técnico con las condiciones que tenemos básicamente. Ahora, después de todo esto, lo importante que tenemos que tener presente es que
cualquier estudio que nosotros hagamos y queramos introducir en el marco de la ciencia, tenemos que pensar hasta qué punto, bueno, está aportando algo nuevo al conocimiento. Y para ello, bueno, lo primero que tiene que tener es novedad. Entonces, bueno, vale la pena, como se planteaba o se expresaba inicialmente, saber primero que todo qué novedad, o sea, cuál es la pregunta que tenemos, qué método vamos a utilizar, qué modelo necesitamos para poder emplear todo esto. Y todo esto va bien concatenado. Ahora, hay que aportar rigor, el método le aporta rigor a nuestro trabajo. ¿De qué manera? Dándole calidad al diseño, dándole calidad a la recogida de datos, también los métodos estadísticos que nosotros vayamos empleando también ayudan, porque cuando cualquier trabajo llega a una editorial, lo primero que se trata es de ver hasta qué punto están robustos los datos y sus buenas interpretaciones con buena bibliografía que sustente precisamente lo que se está planteando. Ahora, la importancia de la pregunta, por ejemplo, y la utilidad, esto se demuestra a partir de, primero, de lo que es el título, el resumen, la introducción, o sea, cómo uno enamora al editor. Hay que entender de que existe un largo camino cuando uno manda un artículo científico, de la tipología que sea, pero existe un largo camino porque lo primero que hace el editor es leérselo, y lo primero que lee es el título. Si el título no enamora, no quiere decir enamorar como un flechazo, pero de alguna manera sí es importante que el título sea atractivo, que de alguna manera también refleje, o sea, de alguna no, totalmente, que refleje de lo que se está hablando y lo que usted quiere expresar. Ahora, la pregunta, bueno, tiene una importancia y una utilidad, y se demuestra, por supuesto, como ya les decía, título, resumen y la introducción. Por lo tanto, usted tiene que hacer una introducción breve, pero esa brevedad no implica que no ponga lo que es importante. Al contrario, lo que tiene que tener es un poder de síntesis. A veces, cuando algunos colegas se me acercan para que les revise algo, me hacen unas introducciones extremadamente largas y yo comento, bueno, la introducción no tiene por qué ser tan larga, 2 párrafos hasta 3 es suficiente, pero no, la cuestión no es el número de párrafos ni el largo, sino que usted sea capaz de concretar de qué está hablando y por qué lo quiere hacer. Eso es importante. Y con esto usted lo que va a hacer es, primero que todo, hacer una apreciación crítica de la realidad, también hablar un poco, evidenciar aspectos insatisfechos del conocimiento, también es importante. Y bueno, pues de alguna manera con esa pregunta, bueno, pues básicamente usted está dando el elemento rector de la investigación y el puente entre el conocimiento que es aceptado y el nuevo conocimiento que usted quiere, bueno, pues de alguna manera evidenciar. Algo importante, bueno, como ya se había hablado con respecto al método científico, ese procedimiento estructurado que genera, bueno, conocimiento nuevo y generalizable para responder a esa pregunta también ayuda. Entender entonces la importancia de las hipótesis y darse cuenta que en resultados deben estar los datos que usted obtiene y posteriormente en la discusión hablar del conocimiento, dejando el aporte que usted va a decir para las conclusiones y por supuesto expresando las limitaciones de cualquier estudio que usted haya podido hacer. El proceso editorial es algo que se vence. No hay ni siquiera, le digo, y esto es por experiencia, le estoy hablando ya de mí y no de una experiencia muy lejana, no hay por qué temer, porque a veces uno piensa, bueno, quizás me rechazaron un trabajo en una revista y entonces no lo mando más ninguna. No, por el contrario, se lo rechazan, usted tiene que ser crítico y quizás existían algunos problemas por los cuales se lo rechazaron, pero siempre en la revista se le hacen sugerencias, con lo cual usted puede, de alguna manera, bueno, pues tratar de encaminarla mejor y en ese caso puede enviarla a la misma revista quizás, si así lo aceptaran, o lo manda a una nueva revista. Y le digo que es posible. O sea, dentro de mi experiencia le digo que comunicar en salud es algo que es, bueno, por lo menos parte de lo que a mí me gusta. Y le digo que es algo que no es inalcanzable, que es algo que si lo puedo hacer yo, seguro estoy que lo puede hacer usted que me está viendo, o cualquier otra persona, lógico, con un mínimo de entrenamiento, con un mínimo de asesoría, porque como es lógico, nadie es carpintero de la nada, siempre existía o un padre o alguna escuela taller donde le enseñan a hacer carpintería. Bueno, pues algo similar es esto relacionado con la ciencia. Siempre existen personas que podemos ir ayudando a los que vienen porque fuimos ayudados por los que nos antecedieron. Y en ese caso, ya pensando y a manera de conclusión,
siempre me parece una frase interesante de un médico inglés, William Osler, que decía que un médico que no haga uso de los libros y revistas, o sea, que no lea por lo menos una de las mejores publicaciones médicas periódicas, quedará pronto reducido a la condición de mero expendidor de recetas. Y dicho esto por él, y recordando un poco a mi profesor Carlos Finlay, o sea, el bisnieto del sabio que tuvo que ver con todo lo relacionado con el Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla, que el profesor Finlay decía que uno debía leer artículos, pero podía leer artículos diversos, de cualquier especialidad, dentro de la medicina o fuera. Ya habíamos hablado, y habló el doctor Héctor, así como habló la profesora Estela también, profesores ambos los dos, por supuesto, que uno puede leer de todo, en todo uno va encontrando un método, y eso nos va ayudando a entender e incluso ver cómo esos métodos que se utilizan en otras áreas del saber podemos extrapolarlos para nuestras disciplinas, y con esto al mismo tiempo poder robustecer cada una de nuestras investigaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ángel. A continuación pasaremos a una ronda de discusión basada en la génesis de nuestro encuentro, que es un conversatorio, y ya todo el que tenga deseo de realizar alguna pregunta, de poner un tema en debate, que no necesariamente tiene que ser con los ponentes, nos las pueden comunicar desde el chat, y ahí le estaremos dando seguimiento. Comenta la doctora Iliana Castañeda, una pregunta para el doctor Payarre: ¿qué papel le asigna a la estadística en la investigación contemporánea a la luz de los mitos y realidades que se manejan alrededor de la misma? Sí, gracias Iliana por la pregunta. Creo que es una pregunta muy atinada a la luz de los problemas que existe hoy en torno al uso de la estadística en la investigación, desde el paradigma metodológico cuantitativo, que ha sido el paradigma predominante en la investigación en salud, aunque el paradigma o la metodología cualitativa y ya la mixta están jugando un papel importante en la profundización de las evidencias científicas que se aportan, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud, y donde justamente en la investigación epidemiológica y la investigación en políticas, sistemas y servicios de salud tiene un amplio futuro en el uso de estas metodologías. Obviamente la estadística, como ha estado justamente desde hace mucho tiempo inserta en el ámbito de las investigaciones, ha jugado un papel fundamental, pero diríamos que en cierta medida se ha sobredimensionado, sobre todo no por los conocedores de la estadística, sino por personas que quizá con determinada instrucción en torno a la estadística han un poco mitificado el uso de la estadística en la investigación en salud. Es muy frecuente que los investigadores te lleguen diciéndote: yo quiero que aquí me apliques una mal llamada chi cuadrado. Insisto, la chi cuadrado no existe, existe la chi cuadrado, y la prueba es una prueba o de independencia o de homogeneidad o alguna de las pruebas específicas para tabla de contingencia, pero que suele ser usado con ese término, y es uno de los métodos más usados y peor usados en el ámbito de la investigación en salud. O que te digan que quiere que le hagas una mal llamada prueba T, o un McWinney, o un Wilcoxon, o cualquiera de estas pruebas. O sea, los investigadores suelen llegar justamente con cierto conocimiento de estadística, y entonces empiezan no por el problema de investigación. O sea, ustedes saben que el problema se entra por la raíz, y la raíz justamente es la pregunta que genera esa necesidad de encararla a través de la incertidumbre que estamos teniendo con la investigación. No se investiga justamente para, digamos, satisfacer determinada curiosidad, sino para resolver problemas. En tanto el proceso de investigación científica, como hemos dicho, es un proceso que cuesta, o sea, desde el punto de vista económico, no se justifica una investigación por investigar. Y muchas veces se sobredimensiona, y eso es uno de los mitos que existen, y nos toca a los estadísticos un poco enseñar, porque nadie
viene con ese error justamente porque quiere, sino porque no conoce. Entonces es importante que nosotros estemos claros que no todo lleva estadística, que no todo lleva una estadística de avanzada, que lo primero es lo primero. Incluso cuando yo escuchaba al doctor Escobedo, nosotros es muy frecuente reposemos en tablas o cuadros estadísticos y gráficos para visibilizar de una mejor manera las evidencias científicas en el ámbito de la investigación, que además son limitadas porque también cuestan en el proceso editorial. Pero eso se resuelve con estadística descriptiva. Y sin embargo, muchas personas llegan a nuestras manos pidiendo estadística inferencial y sobre todo estadística, por ejemplo, el uso de modelos estructurales, la regresión logística, MANOVA u otra técnica cuantitativa para que les realicemos un procesamiento de datos. Y lo peor del caso es que muchos estadísticos, sin saber la naturaleza del dato, y como decía Escobedo, la robustez del dato y la calidad del dato, que es una cosa que tenemos que probar a priori, hacemos procesamientos estadísticos. Bueno, algunos hacen procesamiento estadístico sin reparar en ello y sin educar a la persona, y se convierten en cierta medida cómplices de ciertas falencias o ciertos fraudes al dar resultados sobre datos que no tienen las características para que realmente sean datos que sean procesables desde una perspectiva estadística. Sí, la estadística, existen investigaciones en estadística propia de los estadísticos, pero ya casi todo lo que hay en estadística, cómo crear un estimador o un modelo matemático dado, ya están dadas. Y por lo general existe, gracias a las tecnologías, una serie de programas profesionales, algunos pagados y algunos como R que no son pagados, que nos permiten el procesamiento de grandes bases de datos. O sea, si usted quiere, puede torturar el dato hasta que hable. Eso es una de las cosas que decimos en estadística. Pero lo primero tenemos que probar que no se cumpla el proverbio inglés garbage in, garbage out. Porque si usted entra un dato que no tiene calidad y usted muele basura, el resultado va a ser una evidencia que también es basura. Y nosotros queremos en la investigación la búsqueda de la verdad. Esa verdad que instantáneamente es absoluta, pero que en su discurrir dialéctico suele ser relativo, y que muchas cosas que estudiamos cuando éramos estudiantes de medicina, Estela y yo, que somos del mismo curso, hace más de 40 años terminamos la carrera, y nosotros la mayoría de las cosas que nos dieron hoy, ya eso es ciencia ficción, eso ya es para los muchachos que están en secundaria, ya es un disparate. Entonces, sencillamente, desde esa perspectiva, nosotros no podemos contribuir a través del uso vitificado de la estadística a torturar los datos y al final hacer un resultado que no existe. Yo creo que la estadística puede ser muy valiosa siempre que se use de manera comedida y justamente siempre que el investigador plantee justamente el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pregunta o qué incertidumbre yo tengo y debo resolver? Que es el estado inicial del problema. ¿Cómo encararlo o qué voy a hacer? ¿Qué meta quiero lograr? Que son mis objetivos, que deben estar escritos de una manera adecuada, usando un verbo adecuado en infinitivo, que sencillamente sea un verbo de investigación. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué es su método? Y en ese método yo decido, cuando estoy haciendo la etapa de planificación de la investigación, justamente para crear mi proyecto protocolo, que va a ser la guía en la cual me va a guiar el discurrir en lo adelante en todas las etapas que siguen, yo sencillamente sepa usar una estadística adecuada. Por lo general, los estadísticos profesionales no usan estadísticas de más, comienzan con estadística descriptiva. Esa es otra cuestión, confundir el tipo de investigación con la estadística que uso. La estadística no es quien decide cuál es o qué tipo de investigación es. Yo puedo usar la estadística inferencial incluso de mayor nivel en un estudio descriptivo. ¿Ok? La otra cuestión, ya para finalizar, es que sí, concuerdo, o no sé si Liliana esté de acuerdo, que la estadística es vital, que hay muchas discusiones hoy con respecto a la interpretación y el uso de la P, los muestreos, etcétera, que es muy discutible entre los estadísticos, que tiene un valor importante, pero hay que usarla de manera racional. Como toda cosa, lo que se usa de manera exagerada es muy probable que sea erróneo. Muchas gracias.
Muchas Iliana está gracias. levantando la mano. Sí, le damos la palabra a la doctora Iliana. Sí, buenas noches, un gusto, Héctor, compartir contigo una vez más en la vida y bueno, con el resto de los colegas que nos acompañan. Voy a empezar de atrás para adelante. Sí, indiscutiblemente, para mí la estadística tiene una importancia primordial en la investigación en tanto que facilita, ¿no?, el análisis de los datos. Concuerdo también en la utilización, sobre todo en la investigación en ciencias de la salud, en la investigación en salud pública, que hay que buscar los porqués y las ideas de las personas, la confluencia también de la investigación cualitativa. Y quería insistirse en un detalle, o sea, el que en la investigación al estadístico no se puede ver al profesional aquel sentado delante de una computadora procesando datos. El estadístico es un ser pensante que tiene que participar en la investigación, tiene que comprender la investigación, como tú también decías, desde el problema de investigación, porque si no somos meros técnicos y así no construimos lo suficiente al desarrollo de la ciencia. Me uno a tu pensamiento, creo que por muchos años hemos siempre tenido como una escuela común y estoy contenta, repito, de compartir contigo y con el resto en esta noche. Muchas gracias, profesora, y pasamos a la próxima pregunta que creo que también le realizó usted al doctor Héctor. O sea, otro asunto controvertido es que aún hay investigadores que no consideran la construcción de tecnologías como parte de la investigación científica. ¿Qué opina al respecto? De manera breve, doctor Héctor, para pasar paso a paso. No se escucha. El micrófono. Te decía que ese es un tema que yo particularmente por necesidad en este discurrir de más de 40 años me vi obligado a profundizar en ello, porque incluso no era un tema en ese tiempo de la especialidad. En los planes de estudios últimos sí lo pusimos, incluso éramos profesores de ese tipo de asuntos. En relación con el desarrollo de tecnologías duras y blandas, es importantísimo en el ámbito de la salud. De hecho, los cambios radicales que han ocurrido en la precisión y exactitud de los diagnósticos están dados justamente en salud pública por la aparición de las avalanchas de tecnología que han ido en cierta medida como complementarios del juicio clínico, han ido aumentando a 95, 98 y más % de sensibilidad y especificidad en los diagnósticos, y eso es una de las cosas que ha venido con la revolución científica tecnológica. Claro que eso desde la década de los 90, la OMS trató de que el péndulo volviera atrás porque se fue perdiendo el juicio clínico. Y también esto dio lugar a una nueva disciplina que es la llamada epidemiología clínica, que es aquella parte de la ciencia clínica donde convergen el método clínico que actúa a nivel individual y subindividual y el método epidemiológico a nivel poblacional, está hecha justamente para la llamada evaluación de medios diagnósticos, todo lo que tiene que ver con la investigación terapéutica, donde están los ensayos clínicos controlados y otros estudios de carácter experimental, incluso para tomar determinadas decisiones, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que son algo bastante contemporáneo. Y más allá de eso, en la investigación de corte poblacional, social, a veces estamos trabajando con instrumentos, tenemos la necesidad de usar instrumentos, algunos validados, que están validados en otro contexto y que tenemos nosotros que adaptar al contexto nuevo a ver si se mantiene la reproducibilidad de los atributos de fiabilidad y validez que los autores hicieron de manera original. Entonces es importante que esos instrumentos estén totalmente validados. Usar instrumentos es importante porque es una manera de medir, que es uno de los asuntos es uno de los métodos importantes que se usa en la investigación cuantitativa, y esos instrumentos se ven mucho, digamos, en el ámbito de la psicología, tanto la psicología clínica como la psicología de la salud, etcétera. Se usan muchos instrumentos y esos instrumentos deben ser creados de una manera adecuada. Existen metodologías para crear los instrumentos y existen metodologías para validarlos, entre ellas la llamada metodología clásica
y la teoría de respuesta al ítem, que es más contemporánea y que aparece como complemento a la teoría clásica de ello. Resumiendo, yo sí le doy una gran importancia al uso de los instrumentos, pero sobre todo el uso de instrumentos validados y o adaptados. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Le hacemos una pregunta al profesor Escobedo del usuario Julio García. Él se pregunta cuáles son las estructuras de los artículos en investigación sanitaria y dónde se encuentran los puntos críticos. A ver, ¿dónde? ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Repítame la pregunta, por favor. Julio García pregunta, ¿cuáles son las estructuras de los artículos en la investigación sanitaria y dónde están los puntos críticos? A ver, primera parte, las estructuras es bien sencilla, o sea, básicamente se compone de lo que es una introducción, su resumen, bueno, el resumen es lo último, obviamente, título, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y la referencia bibliográfica. Ahora, ¿qué ocurre en los puntos críticos? Como ya habíamos ido hablando, primero que todo está un buen diseño. O sea, todo parte de que existe un problema, o sea, existe un problema y a partir de ahí parte la pregunta, como ya se había comentado, pero lógicamente, si todo esto no está bien formulado desde un inicio, bueno, pues lógicamente no se va a llegar a buen término cuando se vaya trabajando en este tipo de estudios. Uno tiene que identificar exactamente a partir del estudio que uno tiene o de lo que uno está proponiendo, qué metodología uno va a implementar. Porque a partir de incluso de la metodología que uno implemente, bueno, pues también están todo el análisis que lleva posteriormente desde el punto de vista en lo general y lo particular. Porque como estaban hablando minutos atrás, o sea, el bioestadístico debe estar desde que se esté discutiendo de qué se va a trabajar. No puede ser, como decían, de llegar con todos los datos en la mano, quizás en un papel o quizás ya puestos en una base de datos para que sea el bioestadístico quien se ponga a hacer el trabajo a esa hora, sino muy por el contrario, ya debe haberse hablado desde el mismo protocolo o proyecto de investigación qué métodos van a utilizar en cada uno de los momentos para poder hacer un buen análisis estadístico que lleve después a una mejor interpretación de los datos y que sirva para poder contrastar con la literatura que está previamente publicada. Por lo tanto, esos son los puntos críticos básicos que se pueden encontrar y que básicamente a veces las personas obvian. Porque o sea, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales que he visto en determinados artículos científicos en la discusión es relatar qué es lo que ocurre, que mis resultados son similares a fulanos, son diferentes a menganos, pero nadie dice por qué. O sea, no hablan no existe un posicionamiento en que se comente qué es lo que está pasando, por qué pudiera ser lo que cambie dentro de algo que ya quizás se estudió, pero que en el contexto de uno puede ser mejor, igual o peor. Esos procesos, lógicamente, deben tener un posicionamiento por parte de los autores. Otra de las cosas, y hablando de los autores, es conveniente que las personas sepan que, bueno, todos son autores. Si bien es cierto que tienen un nivel de relevancia y de acuerdo a la posición que ocupen dentro de la fila de autores, lógicamente se dice que el último autor es el de más experiencia, el que quizás dirige la investigación, y el primer autor es el que más ejecuta o el que más trabaja, pero ojo con esto, todos deben tener una responsabilidad, todos deben saber que están firmando y que lo que dice ahí es responsabilidad de cada uno de ellos. Y eso también es un punto crítico, porque muchas veces las personas delegan solo en un autor que es el que escribe y es el que comenta todo, que a veces que es el autor para correspondencia o no, pero que lamentablemente cuando este autor para correspondencia no comenta con el resto de los autores, bueno, pues puede que ocurran determinados problemas éticos o incluso, bueno, de hecho ya eso es un problema ético al no socializar la información entre todos, pero otro de los problemas es que en algún momento de repente puedan haber incomodidades por parte de algunos de los autores al plantear de que esos criterios no son totalmente lo que ellos consideran. Por lo tanto, si usted forma parte de un artículo científico, de la tipología que sea, estamos hablando de carta al editor, puede ser un comentario, puede ser de cualquier tipo, hasta una editorial, por ejemplo, si usted forma parte de eso, usted se supone
que usted está de acuerdo con todo lo que está ahí expresado. Muchas gracias, doctor Escobedo. La doctora Estela me comentaba que quería profundizar más en el tema. Sí, sí, cómo no. Tiene la palabra, doctora Estela. Bueno, parece que continúan los problemas con la conectividad. Sí, doctora Iliana. Sí, siguiendo el comentario del profesor Escobedo, hasta hace algún tiempo, muy poco tiempo, incluso en los doctorados en Cuba se exigía que el doctorando fuera, sus artículos estuviera como primer autor. Sin embargo, ese criterio ya ha cambiado por eso mismo que explicaba el profesor, porque entonces cada autor de un artículo tiene una responsabilidad dada en el mismo y la participación en el mismo le da ya el aval de haber escrito ese artículo, que es algo novedoso dentro de los cambios que tiene la formación doctoral en Cuba. Esa es una de las cosas que se ha logrado. Gracias. Continuamos con otra de las preguntas que son de vital importancia referente a las nuevas tecnologías que se nos avecinan y que de cierta forma en el campo de la salud o de las ciencias de la salud y sobre todo de las ciencias de la vida no estamos exentos a ello. Antes de eso, sígame, doctora Ámbar. Sí, buenas noches desde Cuba. Un poco difónica, pero no podía perder la oportunidad de invitación que nos dio el grupo de Eureka de compartir con los ponentes, y qué bueno encontrar también a la doctora Iliana. Totalmente de acuerdo con todo lo que comentaban estos prestigiosos profesores de nuestras universidades, y sí añadir algo que decía el doctor Bayaje y que ahora enfatizaba la doctora Iliana. Hoy la visión de la investigación, o sea, de la visibilidad de la investigación científica, hoy la socialización que a lo que estamos llamados nos permite no encasillar a un autor como primero, segundo, tercer autor. Todos tenemos la responsabilidad de la elaboración de ese conocimiento científico y socializarlo en función de la salud de nuestras poblaciones y comunidades. Creo que hoy la tecnología de la informática y las comunicaciones nos permiten tener nuestras revistas online y estar socializando resultados de investigación y no esperar por un tiempo que saben que a veces pasaban las editoriales en las revistas, que un poco que se saturaban las revistas. Hoy están las publicaciones online y la socialización del conocimiento no espera. A eso estamos llamados todos los investigadores, porque la visión holística que debe tener la ciencia, independientemente de los paradigmas de investigación a los que nos podemos adherir, es esa. Como decía el doctor Bayarri, la investigación de tipo estadística también está muy comprometida, la investigación de tipo social. No hay ciencia ajena, porque lo social también transversaliza la investigación. Y bueno, quisiera hablar más, pero realmente estoy un poco difónica. Agradecer, reiterar, ha sido muy provechoso, hemos estado escuchando desde el primer momento. Y nada, seguimos haciendo ciencia en función, ciencia con conciencia en función de todos y cada uno de nuestros coterráneos de la comunidad científica. Muchísimas gracias, doctora Ámbar. Y siguiendo con las preguntas, bueno, como decías, estamos introduciéndonos en un tema muy controversial para la ciencia de la salud actual, pero que nos toca, como le ha tocado a otras ramas del conocimiento, que es el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías en el entretenimiento de la resolución de problemas y de los resultados científicos. En este caso, particularmente, yo me encuentro trabajando en unos grupos de trabajo aquí en la Ciudad de México, en colaboración con Eureka también, donde nos hemos dado a la tarea de dilucidar un poco cómo va el estado de la ciencia referente a la inteligencia artificial. Y más que a la inteligencia artificial, yo pienso que hay que hablar de sistemas de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una rama de la informática.
Y estos sistemas son sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. O sea, hoy el avance tecnológico nos ha puesto en precisa ya sistemas que no son humanos, que son capaces de tener habilidades para resolver un conflicto o un problema a la altura de cómo lo puede resolver un humano. Esto en materia de las ciencias de la salud y sobre todo en mi caso que me dedico a la medicina, ha sido un poco controversial. ¿Por qué? Porque de cierta forma es provechoso. Se ha visto en países, ya no solamente países desarrollados, países en vías de desarrollo, que asumen sistemas de inteligencia artificial en determinadas ramas del saber en salud, que van desde el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Empezaron en un momento determinado haciendo mucho énfasis o con mucha aplicación en el diagnóstico de enfermedades a través de sistemas electrónicos o sistemas de diagnóstico, como es el caso de me acuerdo de resonador magnético, un artículo muy interesante publicado en Nature en el año 2000, es uno de los más citados, tiene 5.600 citas sobre el uso de la inteligencia artificial en los principios de la resonancia magnética, ya a nivel de diagnóstico. También la bioinformática, que no es nueva, la utiliza para la investigación y desarrollo de nuevos principios activos y la modelación de estructuras que en un momento determinado pueden ser fármacos. La epidemiología la está utilizando en la predicción de brotes de enfermedades. Ya el CDC cuenta con sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer proyección y pronóstico de brotes de enfermedades epidémicas. El desarrollo de la telemedicina, yo creo que también es importante hablarlo. No nos sorprendamos aquí a 10 años que delante de nosotros, si vamos a estar en producción de telemedicina, no tengamos un asistente virtual, que son los más conocidos por sistemas de inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT y otros que se han diseñado, atendiéndonos, y incluso han llegado ya hasta la personalización de la atención médica. En correspondencia y con otra pregunta que creo que Julio había comentado abajo, esto tiene implicaciones éticas. ¿Por qué? Porque incluso ya hay sistemas y asociaciones que se han pronunciado a favor, muchas, y otras en contra de todo lo que se está desarrollando, lo cual nos lleva a la conclusión de que tiene que regularse la actividad de estos sistemas en materia de todo lo que hemos hablado, incluso hasta en materia de la investigación. Si no, en un momento determinado vamos a tener como autor de un artículo al ChatGPT, porque también puede hacer producción intelectual. Ahora, ¿en qué elementos éticos está hoy precisando la sociedad para hablar de inteligencia artificial en ciencia de la salud? Primero, en la privacidad y la seguridad de los datos, porque los asistentes de inteligencia artificial a veces requieren de acceso a información personal. Segundo, en el tema sesgo y justicia. Aquí en México muchas organizaciones se han pronunciado en función de ver el tema de lo que se está sesgando y cuán justo puede ser utilizar este tipo de herramientas, ¿no? También se habla en función de la transparencia, ya que los usuarios deben tener una comprensión más clara de cómo los asistentes virtuales, como es el ChatGPT, toman decisiones y usan esos datos y qué uso se le da. Hay un marcado hincapié en la responsabilidad profesional y en el impacto en el empleo. Creo que la doctora Esther en su conferencia en un momento determinado se refería, y es importante. ¿Por qué? Porque a medida que estos asistentes se vuelven más capaces, desarrollan códigos para que sean más eficaces, pueden reemplazar ciertos trabajos y pueden estar afectando a poblaciones que necesitan el empleo, lo que plantea preocupaciones sobre el desempleo y la desigualdad económica. O sea, es un tema que se extiende, yo creo, y convido a los gerentes de Eureka a desarrollar un seminario o un conversatorio sobre inteligencia artificial y investigación médica o ciencias de la salud, no solamente la investigación, porque lo tenemos a nuestras puertas, lo usamos a diario. No es necesario tener un gran equipo para tener un asistente de inteligencia artificial. Creo que se utiliza muchísimo ya el ChatGPT y otros muchísimos más amigables. Cada día salen a la luz más aplicaciones al respecto. Sin embargo, no conocemos las implicaciones. No hay un marco regulatorio claro y preciso en el uso de las ciencias de la salud. Y tal y con un momento determinado existieron problemas que conllevaron a plasmar o a desarrollar documentos, como es el caso de la Declaración de Helsinki,
el informe de Berman y todo lo que conocemos al respecto de la bioética, creo que en un momento determinado, y no debe tardar mucho, tendremos que tener documentos que regulen el uso de la inteligencia artificial en las ciencias de la salud, y creo que en otras ramas del conocimiento, ciencias técnicas, ciencias exactas, ciencias biológicas, también deberían precisarlo. Sí, doctor Héctor. No se oye. Decíamos al principio que estamos viviendo una revolución científica tecnológica expandida que no se sabe hasta cuándo va a parar, que ha cambiado la realidad de un mundo analógico a un mundo digital, y donde ya los bebés son capaces de manejar las tecnologías que a veces los que somos en cierta medida migrantes, y que muchos de nuestra generación se quedaron como analfabetos funcionales porque no migraron, nos resulta un poco difícil todo ello. O sea, ajustar nuestra mente a cambios tecnológicos importantes es algo que tenemos que hacerlo con gran celeridad, porque el mundo está corriendo de una manera increíble. Yo recuerdo cuando yo hacía la maestría de informática en salud en el año 96-97 en el SECAM, que había un grupo ya trabajando en el SECAM sobre inteligencia artificial. En torno a ello, yo hace poco en un grupo de bioestadísticos que se generó una gran polémica porque hay varios que trabajan la inteligencia artificial, y se generó una gran polémica incluso en torno a el término, porque para algunos, por ejemplo, matemáticos famosos, el término inteligencia artificial de sí ya nace un poco sesgado, porque ellos consideran que inteligencia es una cualidad humana y que entonces en ese sentido es algo producido por los humanos, pero que no es exactamente humano. O sea, en ese sentido hay su controversia, su polémica. Todavía esa disciplina está justamente en pleno proceso de desarrollo, ha avanzado muchísimo, pero existen opiniones controvertidas con respecto a su importancia, incluso a poner dentro del riesgo-beneficio la utilidad que produce contra el riesgo desde el punto de vista ético, que también suele entrañar, porque es como, por ejemplo, existen programas que te permiten dar respuesta a cualquier interrogante que incluso ni los profesores se saben, y eso está ocurriendo en las escuelas de posgrado. Y justamente, incluso hace rato conversaba con una persona que justamente lo usa. Es como San Google, que yo le pongo un examen a mis estudiantes y tiene que ver con la codificación, que tanto trabajo nos costó en la especialidad, y en Google vienen la codificación de todas las enfermedades, etcétera. O sea, que la tecnología, tenemos que estar alertas y tenemos que ser proactivos al uso de la tecnología, pero también, como toda cosa, igual que con la estadística, yo soy de los que pienso que hay que hacerlo con mesura. Porque lo que está pasando hoy justamente con los sobrediagnósticos por el mal uso de los algoritmos metodológicos para diagnosticar es sencillamente inadmisible. Personas que le mandan al mismo tiempo 4 pruebas que más o menos tienen una sensibilidad muy parecida y que sí le están poniendo al paciente una gran cantidad de radiaciones, por poner un ejemplo. O sea que yo pienso que sí que es muy importante, soy proactivo a ello, pero como todo, hay que todavía estar en un estadio de desarrollo y hay que tener en cierta medida, hay que ver el equilibrio que hay entre la utilidad que produce y los riesgos que también trae aparejado. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor. ¿Algún otro comentario que se ponga en debate? Sí, doctor Estela. A ver si me oye. Sí, se oye. Al fin. Bueno, yo quiero hablar respecto a esto de inteligencia artificial. En mi presentación, lo tenía incluso en la parte del PowerPoint, yo hablaba de algunos aspectos relacionados con la inteligencia artificial aplicado en genética, y lógicamente ustedes no les llegó el mensaje totalmente porque se complementaba con la parte visual. El caso de la genética actual, el uso de los expertos diagnósticos, o llamados así, son programas que sirven precisamente para apoyar el diagnóstico. Yo les hablaba a ustedes de algunos, como por ejemplo el Online Mendelian Inheritance Man. Hay otro que es muy usado, que también estaba en la presentación, que es el Face2Gene, que sencillamente poniendo la imagen de la persona, de la cara precisamente, porque la cara es uno de los lugares donde
se centran más los signos que desde el punto de vista clínico de los genetistas, lo que nosotros nos llamamos entre nosotros dismorfólogos, podemos identificar algún tipo de enfermedades y los que no son genetistas también, porque ustedes vean una foto de un niño, por ejemplo, con un síndrome de Down, estoy segura que todos ustedes serán capaces de reconocer esa enfermedad por lo frecuente que es, ¿no? Pero sin embargo, muchas enfermedades son muy poco frecuentes. Se necesita la experiencia de varios médicos, de varios investigadores, porque en definitiva, cuando usted aplica el método clínico, en la práctica médica está aplicando en un método científico. Y sencillamente estos medios diagnósticos, este uso de los sistemas de espectro diagnóstico es un uso de la inteligencia artificial que, como dijo el doctor Alex, está muy vinculado a problemas éticos, porque precisamente si usted está difundiendo la foto de la cara de una persona, pues tiene que tener la autorización para poderlo hacer, porque está compartiendo una información importante de que es sencillamente una información individual. No obstante, a que es muy importante esto del uso de inteligencia artificial, también en la presentación mía yo les ponía el uso de la nomenclatura que en la actualidad se está generalizando, porque no solamente es entre los desafíos que tiene la genética en la actualidad, la genotipificación, es decir, la secuenciación de última generación, sino la fenotipificación, es decir, el uso de una nomenclatura única en el mundo entero, precisamente para utilizar estos sistemas de espectro diagnóstico de inteligencia artificial y a utilizar de una manera uniforme que apoyen realmente el diagnóstico. Esto es una puerta abierta y una serie de investigaciones en la actualidad se está utilizando de forma importante, y está un grupo de investigadores en el mundo entero unificando esta nomenclatura. Sí, muy importante estos artículos que está poniendo aquí en disposición el doctor Alex. Y no solamente es en genética, en medicina general, la inteligencia artificial se está generalizando, pero no sustituye a la inteligencia humana, realmente, porque precisamente sigue siendo el médico el que tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de diagnóstico y de investigación médica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Estela. ¿Se existe otro comentario para el debate? Bien, entonces les damos la palabra al gerente de Eureka, nuestro querido Pedro, que nos ha permitido estar presentes en el día de hoy. Buenas noches. Primeramente, darle gracias a los ponentes por su participación. También a Alex también por haber moderado el evento y por haber asumido este reto, y a todos los participantes, quienes son realmente los mayores, digamos, los más importantes protagonistas por el cual hemos desarrollado este evento desde Eureka. Y pues bueno, nos queda de cara unos mayores compromisos en el hecho de que las generaciones actuales son digamos adictos a la tecnología, pues, y hay mucha herramienta que automatiza mucho los procesos de investigación, entre esos los gestores bibliográficos como Mendeley,
Zotero, o sea, ahorita hay una gama de muchas cosas que automatizan los procesos de investigación y como buscadores como PubMed en el caso de las ciencias médicas y entre otras cosas existen para las otras ciencias, pero específicamente esto. Y bueno, y el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, en posteriores conversatorios, pues abordaremos temáticas como esta, o el uso de software libre o con privado, como lo decía el doctor Héctor, en el tema de la estadística, y un poco más enfocado también hacia la semántica de la escritura en lo actual. No se escribe igual que hace 20 años, que hace 15 años. Las mismas cosas como se escribían, evidentemente ahorita en la actualidad no es la misma, ¿no? Y entender un poco también de esa inteligencia emocional a la hora de enfrentarnos en el arbitraje o frente a veces ante un editor, pues son temas que iremos tocando más adelante con algunos de estos ponentes y otros ponentes. Y bueno, más me resta que decirle que desde Eureka estamos aperturando con esto un espacio para poder desde la investigación sanitaria poder construir investigaciones de nivel y de alta calidad en los diferentes países donde se puedan encontrar. Entonces, bueno, antemano vamos a subir este video en el YouTube, en nuestro canal de YouTube, en las redes, para que puedan ser de su consulta y puedan seguir allí deliberando o alguna consulta que puedan hacer el ponente a través de las redes, lo puedan hacer. Bueno, no tengo más nada que decir, Ashley, para que puedas despedir el evento. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Es nuestro primer evento y queremos que se repita. Contaremos a partir de enero con una serie de webinars, ya con otro tipo de connotación a la hora de la exposición, con expertos en la temática, con investigadores que han desarrollado investigación en un tema en específico, dispuestos a compartir el conocimiento, que creo que es lo más importante, y sujetos al debate para el enriquecimiento del contenido en que se va a tratar. Lo estaremos publicando a través de las redes sociales y de todos los canales de comunicación que tiene Eureka en este caso, y estaremos pendientes. Dejo mi correo y mi teléfono en el chat. Tienen creo que el de Pedro, y estamos al pendiente de cualquier duda o cualquier colaboración. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.